Me llamo Ricardo, y antes de esto mi vida era una línea recta que a nadie debería importarle. Trabajaba en soporte técnico para una empresa de telecomunicaciones, y por las noches daba freelance de ciberseguridad porque necesitaba la lana extra para pagar servicios y cuidar a mi mamá, que vivía en una colonia al sur de la ciudad, y así, entre turnos y cafés baratos me sentía útil y cansado no más. Nunca fui irresponsable, ni drogado ni buscador de problemas. Mi curiosidad era una herramienta de trabajo, una costumbre heredada de mi abuelo que me enseñó a desarmar radios y a no aceptar las cosas tal cual, y eso me llevó a aprender a moverme con sigilo entre redes y servidores, a usar navegadores que borran huellas, a crear identidades temporales para entrar a sitios que la gente dice que no existen, y no lo hacía por morbo exactamente, lo hacía por el reto, por la adrenalina fría de saber que podía entrar donde nadie mira. Por eso acepté el encargo esa tarde de agosto, con la ciudad pegajosa por la humedad y yo con la espalda hecha un nudo por una jornada larga. Vi un mensaje enterrado en un hilo que yo seguía por costumbre. No era la primera vez que salían ofertas raras, pero esta vez la palabra validación traía un pago que me resolvía las deudas de varios meses y pensé por primera vez en mi vida que el riesgo valía la recompensa. Al abrir la dirección me encontré con una interfaz austera, texto blanco sobre negro, nada de gráficos, nada de florituras, y la instrucción era clara: entrar, observar y confirmar actividad. Me dieron acceso a un panel con varias cámaras en vivo distribuidas en cuadrículas, y la primera sensación fue de incredulidad, como ver sin querer el interior de una casa ajena por la ventana. Vi a una mujer atareada que hablaba sola frente a una cocina, un cuarto con juguetes desordenados, una sala con una televisión encendida y el subtítulo de un noticiero en un idioma que no entendía. Y por un segundo pensé que eran cámaras públicas, hasta que en una de las pantallas vi una mesa con fotografías familiares que me parecieron tan mexicanas que el estómago se me hizo un nudo. No quería ser parte de eso, apreté salir, y la pestaña se cerró, pero un nuevo mensaje apareció en el chat privado. Buen inicio, si quieres el pago acepta el siguiente, no hay devoluciones. El tono no era amenazante, era frío y pragmático, y algo en la combinación de mis propias dudas y el peso de las cuentas me hizo aceptar. El siguiente archivo vino comprimido, y dentro había videos que olían a podredumbre desde el primer cuadro, personas inmovilizadas, manos atadas, ojos desorbitados, voces que suplicaban en español, en náhuatl, en inglés con acento perdido, y yo, sentado en mi departamento con el filtro de la pantalla reflejándose en mis pupilas, me sentí como un voyeur que se alimentaba de la desgracia para completar una tarea. Me obligué a terminar la validación, a marcar las casillas, a enviar el reporte que pedían, y cuando lo hice la cuenta se abonó en una cartera virtual y pensé en mi mamá, en la luz que volvería a pagar, en el tanque de gas, y por un absurdo alivio sentí que había hecho lo correcto aunque algo en mi pecho me martillaba. Esa noche no dormí, cada sonido me parecía un paso que se acercaba, cada sombra un rumor de cascos y en los momentos en que la mente se aquietaba venía un recuerdo de mi abuelo riéndose cuando me advertía que había caminos que nadie debería pisar, y yo orgulloso y arrogante respondía que los caminos se andan con cuidado, no con miedo. A la mañana siguiente la puerta de mi departamento estaba entreabierta. No tenía sentido. Vivo en un quinto y siempre cierro con llave, pero me convencí de que había sido descuido mío, aunque sobre la mesa junto al teclado había una moneda antigua ennegrecida con la figura de un charro en relieve y un vacío en donde debía ir la inscripción como si las letras se hubieran quemado. La sostuve y supe, sin evidencia racional, que no era un simple objeto. La moneda tenía un peso moral que me aplastó. Intenté contactarme con el remitente del pago, pero la cartera virtual había quedado anónima. Llevé la moneda a la calle y la miré bajo la luz del sol, y en la superficie negra vi durante un parpadeo la sombra de un sombrero ancho y la curva de una montura, y entonces recordé a mi abuelo diciéndome que el charro negro no siempre aparece de frente, que a veces te manda señales y así te marca. Reírme de eso me pareció infantil. Sin embargo, desde ese momento cada vez que caminaba a solas sentía miradas que no tenían dueño. Volví a la computadora como si fuera un adicto que necesita su dosis. Y la pantalla se encendió sola en la madrugada mostrando un video nuevo que no había descargado, y en él había un hombre de espaldas en un cuarto vacío, ataviado con un traje negro impecable y un sombrero que le ocultaba la mitad del rostro. Su figura me resultó conocida porque la había visto en la moneda, y por un instante sus dedos se movieron como llamando. No había sonido, solo un leve crujido que parecía el raspado de una cuchilla contra metal. Sentí que mi garganta se cerraba y me levanté para cerrar la tapa de la laptop, pero la ventana del navegador parpadeó y apareció una ventana de chat con un mensaje que decía:
No intentes apagar lo que ya te pertenece. No supe si fue error del sistema o la presión de mi propio miedo, pero en ese instante llamé a Gerardo, uno de mis amigos de la universidad, y le pedí que viniera a mi departamento con la excusa de revisar un equipo. Llegó con su mochila y su casco riéndose, convencido de que todo era un montaje hasta que le mostré la moneda y el video, y entonces su sonrisa se apagó. Gerardo me dijo que había leído historias en foros donde se hablaba de contratos antiguos sellados con objetos físicos que aparecían de la nada para marcar a quien había cruzado una línea, y que el charro negro era más que una leyenda, era una metáfora con dientes. Me pareció una explicación a medias, un intento de racionalizar lo irracional, pero era mejor que admitir que no tenía idea de si iba a seguir vivo al día siguiente. Nos pasamos la noche en vela, revisando logs, rastreando direcciones IP, buscando patrones. Descubrimos que el servidor que nos había dado acceso estaba en capas y capas de ocultamiento, dirigido a una red de nodos que se repartían por varios países y que cualquiera que se atreviera a husmear era, según los metadatos, beneficiario. La palabra me sonó fría y precisa, como un veredicto. Cerré el portátil y me fui a la cama con las manos entumidas, como si la moneda hubiera dejado una marca invisible en mi piel. Desde entonces, las cosas escalaron de maneras que no supe controlar. Empezaron los sonidos que no tenían origen, cascos lejanos que atravesaban la noche y a veces un silbido como de jarana que se quedaba suspendido en el pasillo. Mis sueños se llenaron de paisajes rurales que no conocía, de caminos de tierra donde un hombre vestido de negro me esperaba apoyado en la montura, y al acercarme él inclinaba la cabeza como midiendo cuánto me dejaba ver. En el trabajo alguien me preguntó si todo estaba bien porque se me notaba distraído y yo mentí con naturalidad y después pagué la mentira con una noche en vela mirando la moneda sobre la mesa, como si fuera un reloj detonado que contara algo distinto. Intenté deshacerme de ella, la llevé al río que pasa por la colonia y la arrojé entre botellas y bolsas de plástico. Esperé a que la corriente se la llevara y esa medianoche soñé que la moneda volvía a la mesa chisporroteando. No fue la primera vez que sentí que había cruzado una línea invisible. Fue la primera vez que entendí que algunas huellas no se borran con agua. El encargo final, el que me ofrecía cerrar el ciclo, llegó cuando menos lo esperé. Un archivo oculto apareció en mi bandeja con un enlace cifrado que al abrirlo desplegó una lista de nombres. Mi respiración se paralizó porque en letras limpias estaba el mío con dirección y fecha de nacimiento, y debajo como una sentencia la palabra confirmado. No había posibilidad de devolver ni de pagar ni de negociar. Era la constatación de que yo ya formaba parte de algo que operaba fuera de la ley y de la conciencia. Esa noche la luna estuvo oculta y el silencio se volvió un vidrio que cruje, y mientras intentaba controlar mi pulso sentí que alguien se sentaba en el borde de mi cama pesado, con olor a tierra mojada, y la voz grave y sin prisa me dijo al oído: «Dejaste la puerta abierta y ahora será más difícil cerrarla». Quise ver, pero mis ojos solo encontraron sombras y el espacio vacío del colchón al lado mío, aunque la funda quedó arrugada y con un surco como si una mano hubiera pasado por allí. Pensé en huir, en dejar todo y desaparecer, pero la ciudad es una red que te atrapa con cuentas y compromisos, y además había algo perverso en mi cabeza que me retaba: si te vas, ¿a dónde corres cuando lo que te sigue no necesita caminos? Así que me quedé. Empecé a notar que las personas con las que cruzaba miradas por la calle me observaban con un recelo que no les pertenecía, como si supieran que yo estaba marcado, y en un par de ocasiones ya tarde, al doblar en una esquina apareció la silueta de un hombre con sombrero al pie de la banqueta, mirándome como quien espera algo puntual. No me habló, solo hizo un gesto leve con la mano, como indicando que algo debía hacerse, y se perdió entre la bruma de autos y luces. Lo vi más veces después, siempre en los mismos lapsos extraños, nunca mucho tiempo, como visitas espaciadas que te recuerdan que no estás solo pero tampoco acompañado. A veces me parecía que el charro negro no venía a llevarme sino a medir cuánto había cedido yo en mi propia alma. Y así llegué a una noche en la que supe que la parte 1 de esto se cerraba y la parte 2 iba a arrancar con algo más oscuro. La moneda seguía allí, la lista con mi nombre brillaba en los metadatos y las cámaras que había validado aquella primera tarde comenzaron a parpadear con imágenes que eran promesas. Un cuarto que no veía antes, una voz al final de un pasillo, una luz que se apagaba y encendía como respirando, y en el último archivo que abrí, algo que no pude procesar en la pantalla porque mi cuerpo se negó a seguir mirando, una puerta abierta con huellas de barro hacia adentro y al fondo en la penumbra, la silueta del charro negro que, esta vez parecía esperar que yo entrara. La moneda seguía en mi mesa aunque yo juraría haberla dejado la noche anterior dentro de un cajón cerrado con llave. Lo primero que pensé al verla brillar bajo la luz amarillenta del foco fue que la parte más oscura de todo esto ya había comenzado,
y que no importaba lo que intentara, ese objeto iba a seguirme, y con él las señales del hombre que desde niño solo conocía como leyenda. Me temblaban las manos, pero aún así encendí la computadora y volví a entrar a la carpeta cifrada. Necesitaba entender, confirmar que todo había sido un mal sueño, pero lo que encontré fue mucho peor. La lista de nombres que antes me había mostrado solo unos cuantos ahora estaba completa, docenas, quizás cientos de nombres con direcciones, fotografías y descripciones de rutina. Era un inventario de vidas y en una de esas líneas aparecía el nombre de mi madre con la palabra pendiente. No tuve que leer más. Cerré la computadora de golpe y el estómago se me revolvió, porque de pronto entendí que no solo me había condenado a mí, sino que también había arrastrado a quienes amo. Salí corriendo de mi departamento con la moneda apretada en el puño y fui a casa de mi madre. Ella estaba bien, haciendo su café de olla como siempre, sin imaginar lo que se cernía sobre nosotros. No quise asustarla, solo le pedí que esa noche cerrara todas las ventanas y puertas y que no saliera sin avisarme. Pero mi nerviosismo era tan evidente que ella me miró con desconfianza y preguntó si estaba metido en problemas. Le mentí, le dije que era estrés del trabajo, que había recibido amenazas de clientes. Pero mientras la abrazaba me llegó el sonido de un caballo pasando lento por la calle de tierra, y cuando salí a mirar no había nada, ni un coche ni un perro, solo el eco de cascos alejándose y un olor penetrante a humo de leña quemada. Supe que no podía protegerla, que ese tipo de presencias no se detienen con candados ni con policías, y lo único que hice fue quedarme con ella esa noche, sin pegar los ojos, escuchando el crujir del techo como si alguien caminara sobre las láminas. Los días siguientes fueron un descenso. Cada vez que encendía la computadora aparecían nuevas instrucciones, no trabajos ni retos sino simples órdenes como observa o acepta. Al cumplirlas me enviaban fragmentos de video que mostraban escenas demasiado cercanas, un pasillo que reconocía, una puerta que me resultaba familiar, hasta que entendí que eran tomas de la casa de mi madre vistas desde ángulos imposibles, como si la estuvieran filmando desde adentro. Quise romper la máquina, quemarla, destruirla, pero cada vez que lo intentaba aparecía de nuevo encendida, intacta, con los mismos archivos esperando. La moneda también regresaba siempre al mismo lugar aunque la tirara lejos, y en mi cabeza ya no había dudas, el charro negro me había marcado, y lo único que quedaba era enfrentar la deuda que yo mismo provoqué por buscar dinero fácil. Una madrugada la computadora mostró una transmisión en directo, al principio una cámara fija en un sótano de paredes húmedas, y luego un movimiento brusco reveló a un hombre atado en una silla, golpeado, ensangrentado, y yo lo reconocí con horror. Era Gerardo, mi amigo, el único que había creído en mi relato y que había intentado ayudarme. Lo llamé al instante por teléfono y su celular sonó en la mesa de mi sala. Estaba ahí, como si hubiera estado conmigo todo el tiempo, pero yo no lo había visto entrar. El video se cortó y la pantalla se llenó de letras rojas. Elige quién paga. El frío me recorrió el cuerpo porque entendí que la moneda no solo me pertenecía, era la ficha con la que debía pagar una deuda, y que el charro negro estaba esperándome para decidir. No pude moverme, apenas respiraba, cuando de la esquina oscura de la habitación surgió esa silueta imponente montada en su caballo negro, sus ojos brillando como carbones y su voz retumbando en mi cabeza. Las puertas que abriste solo se cierran con sangre. Salí huyendo, dejé la computadora, dejé la moneda sobre la mesa, corrí por las calles desiertas de la madrugada buscando escapar de algo que sabía inevitable. Los pasos de mi carrera se mezclaban con el galope detrás de mí. Cada esquina doblada me devolvía la misma figura esperándome, un hombre inmenso que parecía multiplicarse en cada sombra. Llegué al metro, las rejas cerradas, y me quedé atrapado en la escalinata mientras el sonido de cascos se acercaba con un ritmo perfecto, cada golpe más fuerte que el anterior. Cerré los ojos, grité que no quería nada, que solo quería regresar a mi vida normal, y entonces sentí un peso aplastante sobre mi hombro, una mano enguantada que me obligó a girar. El charro negro estaba ahí, su rostro apenas visible bajo el sombrero, y me ofreció la moneda en la palma de su mano, como si me diera la oportunidad de tomarla o rechazarla. Yo no moví los dedos, pero la moneda cayó sola en mi bolsillo, y entendí que no había elección, que la decisión ya estaba tomada desde la primera vez que acepté aquel trabajo. Después todo se volvió confuso, recuerdos cortados como fotografías manchadas de sangre. Vi a Gerardo amarrado en la silla, vi a mi madre rezando en la cocina, vi mi propio cuerpo reflejado en las cámaras de seguridad, los ojos vacíos, la piel grisácea. Desperté en un lugar que no reconocí, un cuarto húmedo con cadenas en las paredes, y frente a mí el caballo negro resoplando, sus ojos como brasas encendidas. El charro negro me miraba sin hablar,
Solo levantó la moneda y la colocó en mi frente, y en ese instante imágenes desgarradoras me atravesaron. Cuerpos descuartizados, gritos de mujeres, niños perdidos en la oscuridad, un desfile interminable de almas que habían hecho tratos con él y que ahora vagaban sin destino. Comprendí que ya no era dueño de mi alma, que mi curiosidad y mi avaricia me habían vendido por unas cuantas monedas digitales. No recuerdo cómo regresé a mi departamento, solo sé que desperté en mi cama con la ropa ensangrentada y la computadora apagada. En la mesa estaba la moneda, limpia, brillante como recién acuñada. Revisé las noticias en el celular y vi un titular que me hizo temblar. Hombre encontrado muerto en condiciones misteriosas, atado en un local abandonado. La fotografía mostraba el rostro irreconocible de Gerardo. Nadie habló de torturas, nadie habló de rituales, solo lo catalogaron como víctima de la violencia cotidiana del país, pero yo sabía la verdad, yo lo vi. Desde entonces vivo esperando el siguiente movimiento, con la certeza de que el charro negro no ha terminado conmigo. Cada vez que camino por la ciudad siento que alguien me sigue, cada vez que escucho un caballo en la lejanía sé que viene por otra visita. Y lo peor es que cuando duermo escucho su voz repitiéndome que todavía hay cuentas pendientes, que todavía falta alguien por pagar. A veces despierto con las manos manchadas de tierra húmeda y no sé qué hice, no sé si fui yo o si él se está metiendo en mi cuerpo para cobrar la deuda. Lo único cierto es que no hay regreso, y que la puerta que abrí aquella tarde de agosto nunca volverá a cerrarse. Me llamo Alejandro, y durante mucho tiempo pensé que mi vida era de las que se cuentan con calma, sin giros bruscos ni secretos oscuros. Una vida de ingeniero en sistemas que se levanta temprano, prende la computadora, responde correos y sigue rutinas que parecen inofensivas. Crecí en un barrio popular de Guadalajara, donde las historias de aparecidos se contaban en las esquinas como entretenimiento de madrugada. Y aunque siempre escuché hablar de almas penando y del charro negro que se llevaba a los ambiciosos, nunca le presté demasiada atención. Mi mundo era racional, estaba hecho de códigos, servidores, vulnerabilidades y parches de seguridad, y lo único que buscaba era ganar lo suficiente para pagar la renta y ahorrar un poco para salir de ese pequeño departamento que siempre olía a humedad. Pero la curiosidad es un veneno que entra lento y que uno confunde con hambre de conocimiento, hasta que un día se convierte en la puerta equivocada. Mi vida empezó a cambiar cuando perdí el empleo en la consultora de tecnología que me mantenía. La pandemia había cerrado contratos y yo quedé en la lista de los prescindibles, y de un día para otro me vi con deudas, sin ingresos estables y con la presión de sostener a mi hermana menor que apenas empezaba la universidad. El orgullo me impedía pedir ayuda a mis tíos, así que comencé a aceptar trabajos freelance en plataformas, pero lo que ganaba era insuficiente. Un compañero de la carrera, Iván, me contactó entonces con un cliente que pagaba en dólares por tareas de ciberseguridad relacionadas con la dark web. Iván me advirtió que no era para cualquiera, que había que tener nervios de acero y la voluntad de mirar cosas que podrían dejarte marcado, pero yo, desesperado y cegado por la necesidad, acepté sin pensarlo demasiado. El primer encargo fue sencillo: analizar la seguridad de un servidor encriptado y reforzar sus accesos. Para mí era rutina, pero lo raro era que el servidor no pertenecía a ninguna empresa formal ni a una institución, sino a un grupo anónimo que usaba un logo con un caballo negro sobre fondo rojo. Sentí un escalofrío al verlo, pero la paga era inmediata y más alta que cualquier proyecto normal. Terminé el trabajo y recibí el depósito, y con eso pagué 2 meses de renta atrasada. Me sentí aliviado y convencido de que quizá esa era la solución que buscaba, pero al mismo tiempo algo en mí se encendió, una chispa de sospecha de que estaba participando en algo que no debería. No pasó mucho tiempo antes de que llegara el segundo encargo. Esta vez me pidieron auditar un conjunto de archivos cifrados para confirmar que no hubieran sido manipulados. Cuando logré descifrarlos, descubrí que eran expedientes detallados de personas reales. Nombres, direcciones, horarios de trabajo, fotografías con marcas de tiempo. Eran como fichas de vigilancia y yo no entendía por qué necesitaban que alguien verificara esos datos. Sentí que algo estaba mal, pero el dinero fue aún más generoso, así que contra toda lógica acepté. A partir de esa noche mi departamento comenzó a sentirse distinto, pesado, como si alguien más respirara dentro conmigo. Al principio eran detalles mínimos: un olor a tierra mojada que no sabía de dónde venía, un relincho lejano en la madrugada, pasos en el pasillo cuando yo estaba solo. Pensé que era el estrés y el insomnio, pero una madrugada, al revisar la pantalla de la computadora, noté algo perturbador. El reflejo en el vidrio no era el mío. Era un hombre alto, vestido de negro, con sombrero ancho y ojos brillantes. Me giré en seco, pero no había nadie.
Desde ese momento recordé de golpe todas las historias que de niño me parecían ridículas, las voces de los viejos en la colonia hablando del charro negro, el que siempre aparecía a quienes buscaban dinero fácil. Me sudaron las manos y cerré la computadora, jurando no volver a conectarme, pero la tentación del dinero y la amenaza de las deudas fueron más fuertes que mi miedo. El tercer encargo fue el que me quebró. Me pidieron instalar un backdoor en un servidor gubernamental para filtrar información. Nunca lo había hecho contra mi propio país y me debatí mucho antes de aceptar, pero la voz del cliente en un chat cifrado me dejó claro que no podía negarme. Ya estás adentro, tus datos están aquí, si no cumples sabremos dónde encontrarte. Cuando terminé la tarea y envié el reporter, recibí como respuesta un archivo de video. Lo abrí con el corazón latiendo fuerte y lo que vi me heló la sangre. Era mi hermana saliendo de la universidad grabada desde una cámara oculta. El mensaje adjunto decía: buen trabajo, cumple y ella estará a salvo. Esa fue la noche en que entendí que ya no se trataba de dinero, sino de control, de un lazo invisible que me ataba a algo oscuro. Desde entonces los encuentros con esa sombra aumentaron. En los reflejos de las ventanas, en las esquinas de las calles desiertas, en los sueños que se repetían cada madrugada, siempre estaba él, montado en su caballo, observándome en silencio. Nunca se me acercaba demasiado, pero en ocasiones levantaba una mano como quien advierte o sentencia. Una vez lo vi parado en medio de la avenida Chapultepec, los coches pasaban a través de él como si fuera humo, y aún así su silueta permanecía intacta. Nadie más parecía verlo, solo yo, y sentí que me estaba volviendo loco. La presión creció hasta niveles insoportables. Mi hermana comenzó a notar mi estado y me preguntaba qué me pasaba, pero no podía decirle nada. Mis noches se llenaron de pesadillas gore, con cuerpos desmembrados, rostros sin ojos y pasillos interminables iluminados solo por brasas rojas. Siempre al final de esos sueños, el charro negro aparecía ofreciéndome una moneda antigua, negra y pesada, con el mismo caballo que yo había visto en el logo del servidor. Nunca la tomaba, pero al despertar la sentía en mi mano cerrada, fría y húmeda como si de verdad hubiera estado ahí. Un día me atreví a preguntarle a Iván qué sabía realmente de esos clientes. Su rostro se puso pálido, y me dijo que él nunca había aceptado ningún trabajo, que solo me pasó el contacto y que desde entonces no se había atrevido a entrar a la dark web otra vez. Me confesó que en foros secretos circulaba la idea de que algunos servidores no eran operados por humanos comunes, sino por entidades que usaban la red como cebo para atrapar almas codiciosas. Yo reí con nervios, pero en el fondo sentí que lo que decía tenía sentido. No eran simples delincuentes los que me estaban manipulando, era algo más grande, más antiguo, que solo usaba la tecnología como una máscara. La gota final fue cuando recibí un paquete en la puerta de mi departamento. No había remitente, solo una caja pequeña envuelta en papel negro. Al abrirla encontré dentro la misma moneda que había visto en mis sueños, idéntica con el caballo grabado y el metal ennegrecido. En ese momento escuché el relincho fuerte y seco de un caballo justo detrás de mí, aunque al voltear solo estaba el pasillo vacío. Sentí que las piernas me temblaban y que ya no podía seguir negando lo obvio. El charro negro me había elegido, y ahora estaba dentro de un juego donde la siguiente jugada sería mía o suya. Esa noche encendí la computadora con manos temblorosas y encontré un nuevo mensaje en el servidor. La moneda es tuya. Ahora debes decidir a quién entregarás el próximo acceso. Y debajo, en letras que parecían arder, estaba escrito el nombre de mi hermana. Apagué el monitor de golpe y me quedé mirando la moneda sobre la mesa, brillante como un ojo que me observaba, entendiendo que había llegado a un punto sin retorno y que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. La moneda permaneció en mi mesa como si se hubiera fundido con la madera, aunque yo intenté guardarla en un cajón, envolverla en ropa y hasta arrojarla por la ventana. Siempre volvía al mismo lugar, girada de manera que el caballo grabado parecía mirarme con burla. Aquella noche después del mensaje con el nombre de mi hermana no pude dormir. Me la pasé fumando en el balcón, con el estómago revuelto y las manos sudorosas porque entendía que ya no se trataba de aceptar o rechazar, sino de jugar un papel que me habían asignado sin pedirme permiso. A las 3 de la mañana escuché pasos en el pasillo de mi edificio, pasos lentos y firmes acompañados por el golpeteo metálico de espuelas. Me asomé por la mirilla y vi la sombra de un hombre alto con sombrero deteniéndose frente a mi puerta. Nunca tocó, nunca habló, solo permaneció ahí un rato que se me hizo eterno, y luego se alejó con el mismo sonido de espuelas que resonó hasta perderse. Yo sabía quién era. El charro negro no necesitaba entrar, bastaba con recordarme que estaba esperándome. Al amanecer mi hermana me escribió un mensaje preguntando si podía quedarse conmigo ese fin de semana porque tenía problemas con sus compañeros de departamento.
El corazón me dio un vuelco. Era la señal de que la amenaza estaba a punto de cumplirse. La recogí en la universidad y la llevé a mi departamento tratando de ocultar mi nerviosismo. Ella notó mi mirada perdida y me preguntó varias veces qué me ocurría. Pero yo solo respondía que estaba cansado, que el trabajo me tenía agotado. En mi mente solo resonaba una idea: protegerla a toda costa. Pero al caer la noche la computadora se encendió sola y mostró un video en vivo de la sala donde estábamos. Me levanté furioso, desconecté todos los cables y aún así la pantalla seguía transmitiendo. Mi hermana, confundida, me pidió explicaciones y cuando me acerqué para apagar el monitor apareció el rostro del charro negro reflejado en la pantalla mirándome directamente con sus ojos rojos encendidos. La transmisión cambió y mostró un sótano húmedo donde una figura encapuchada preparaba herramientas oxidadas, cuchillos y cadenas. Un texto apareció debajo: uno de los dos debe pagar, tú decides. Sentí que la sangre se me congelaba. Mi hermana empezó a llorar al ver su nombre en letras rojas al pie del video. La abracé con fuerza y juré que no iba a permitirlo, pero ella temblaba y decía que todo parecía una pesadilla. Fue entonces cuando escuchamos un relincho afuera del edificio fuerte, como si un caballo estuviera justo en la calle. Corrí a la ventana y lo vi. Un imponente caballo negro parado en medio del asfalto con el charro montado inmóvil mirando hacia arriba directamente a mi ventana. No había nadie más en la calle, ni un auto ni un vecino, solo esa presencia que parecía consumir la oscuridad misma. Las horas siguientes fueron un tormento. Apagué la computadora, pero cada aparato electrónico de la casa comenzó a encenderse solo. El televisor mostraba videos de torturas, el celular reproducía voces susurrando mi nombre, hasta el microondas parpadeaba números que formaban coordenadas. Intenté salir con mi hermana, pero la puerta no se abría. Era como si una fuerza invisible la mantuviera sellada. Ella lloraba, yo golpeaba la madera con todas mis fuerzas, y el eco de cascos resonaba cada vez más cerca, como si el caballo estuviera subiendo las escaleras del edificio. En ese momento la moneda rodó sola desde la mesa hasta detenerse a mis pies. La recogí con la intención de tirarla contra la ventana, pero al tocarla un torrente de imágenes me invadió. Vi hombres y mujeres entregados a oscuras ceremonias, vi contratos firmados con sangre, vi ciudades enteras bajo la sombra del charro, como si siempre hubiera estado entre nosotros, alimentándose de la ambición de quienes buscaban dinero fácil. El terror me dejó paralizado. Mi hermana me sacudía los hombros rogándome que le explicara, y entonces la puerta del departamento se abrió de golpe sin que nadie la tocara. El pasillo estaba oscuro, pero se escuchaban los cascos golpear el suelo, avanzando lento, cada paso más pesado que el anterior. No se veía a nadie, solo esa sombra alargada que se proyectaba contra la pared. Tomé a mi hermana de la mano y retrocedimos hasta la sala, pero en la pantalla de la televisión apareció de nuevo la figura del charro negro, esta vez hablándome con una voz grave y profunda que resonó en todo el departamento. Elige ahora, o ambos me pertenecerán. Mi hermana gritó. Yo caí de rodillas y apreté la moneda con tanta fuerza que me corté la palma. La sangre cayó sobre el suelo y entonces todo se detuvo. La televisión, los ruidos, incluso los cascos. El silencio fue absoluto, hasta que él apareció frente a nosotros dentro de la sala. Su tamaño era inhumano, el sombrero ocultaba la mayor parte de su rostro, pero los ojos brillaban como brasas ardientes. Extendió su mano enguantada hacia mí, exigiendo la moneda. Entendí que la única manera de salvar a mi hermana era entregarme. Caminé temblando, sin apartar la mirada de sus ojos, y le puse la moneda en la mano. Su voz volvió a retumbar, esta vez más clara. El trato está sellado. En ese instante mi hermana cayó desmayada, y yo sentí que el piso se abría bajo mis pies. Vi fuego, cadenas, gritos interminables. Vi mi cuerpo deshaciéndose en ceniza mientras mi alma era arrastrada a un abismo donde otros como yo gemían y suplicaban. El último recuerdo que tengo de ese momento es el relincho del caballo resonando como un trueno y el rostro del charro inclinándose hacia mí, satisfecho. Desperté en mi cama varias horas después. Mi hermana seguía dormida, como si no hubiera pasado nada. La computadora estaba apagada y la moneda había desaparecido. Pensé que tal vez todo había sido una alucinación provocada por el estrés, pero al mirarme al espejo vi mi rostro demacrado, con los ojos enrojecidos como si hubiera llorado sangre. Y lo peor fue ver, en la esquina de la habitación, la silueta oscura del charro mirándome en silencio, como esperando a que aceptara que mi destino ya estaba marcado. Desde entonces vivo con la certeza de que ya no soy completamente humano, de que entregué mi alma esa noche, y que tarde o temprano él volverá a reclamar lo que falta. Cada vez que cierro los ojos escucho el galope acercándose, y sé que la próxima vez no habrá tregua, porque el charro negro siempre cobra su deuda completa.
Me llamo Daniela, y siempre me describí como una persona normal, quizá demasiado normal para los estándares de mis amigos. Soy contadora, trabajo en una oficina que no tiene nada de interesante, y mi vida hasta hace poco estaba definida por rutinas claras: levantarme temprano, preparar café, sobrevivir al tráfico y pasar el día entre números, balances y recibos de nómina. No me considero alguien que busque emociones fuertes, aunque a veces la monotonía me pesaba tanto que necesitaba encontrar una salida. Cuando llegaba a casa por las noches, sola, sin nadie que me esperara, me sumergía en internet buscando distracciones, primero en series, luego en foros y después en sitios raros que se encontraban a medio paso de lo prohibido. Nunca imaginé que esa necesidad de romper con el aburrimiento iba a abrir una puerta que no podía cerrar, y mucho menos que mi curiosidad me iba a poner cara a cara con lo que desde niña escuchaba como un cuento lejano: el charro negro. Lo recuerdo porque desde pequeña mi abuela me hablaba de él. Decía que el charro aparecía en caminos solitarios, a los que regresaban tarde de fiestas, a los que andaban en bares o a los que buscaban riquezas indebidas. Yo nunca le presté atención porque crecí en plena ciudad, rodeada de concreto, semáforos y plazas comerciales. ¿Qué tenía que ver un jinete oscuro con mi vida? Eso pensaba. Pero ahora, al mirar hacia atrás, entiendo que no importa dónde vivas, ni en qué tiempo estés, él siempre encuentra a quienes, por ingenuidad o por desesperación, se meten donde no deben. Todo empezó cuando mi amiga Laura me contó de un juego que estaba de moda en la Deep Web. Algo que, según ella, era para reírnos un rato y pasar una noche diferente. Estábamos aburridas, las dos solteras sin planes, y con ganas de hacer algo que rompiera la rutina. Ella me enseñó un enlace oculto que había conseguido en un grupo privado y me convenció de entrar. Yo dudé al principio porque no sabía usar ese tipo de navegadores, pero ella me dijo que no era tan difícil y que además había leído que se ganaba dinero cumpliendo ciertos retos. No me importaba el dinero. Lo que me atrapó fue la idea de probar algo nuevo, aunque fuera absurdo. La primera vez que entramos lo hicimos desde su departamento con las luces apagadas y un par de cervezas para darnos valor. El sitio era rudimentario, fondo negro, letras rojas y en el centro aparecía un aviso: bienvenidos al juego secreto. Una vez que entres no hay vuelta atrás. Nos reímos y dijimos que sonaba a película barata. El sistema nos pedía activar la cámara para verificar identidad. Dudamos un poco, pero al final accedimos. En la pantalla apareció un contador de participantes. Éramos más de 200 personas conectadas en ese momento. La primera prueba fue sencilla: escribir en el chat el nombre completo y un secreto personal. Laura lo hizo sin miedo. Yo lo dudé más, pero al final cedí convencida de que era solo un juego. El sistema respondió con mensajes automáticos de aprobación y pasamos al siguiente nivel. Al principio los retos eran simples: mostrar un objeto extraño de la casa, salir al balcón y gritar una frase absurda, grabar un audio repitiendo una palabra. Nos reíamos mucho y la tensión se nos quitó, pero conforme avanzamos, los retos se volvieron perturbadores. A Laura le pidieron que se cortara un mechón de cabello y lo quemara frente a la cámara. A mí me dijeron que escribiera con marcador rojo mi nombre en el espejo del baño y lo dejara ahí. Lo hicimos, medio asustadas pero convencidas de que era parte del show. Fue en la quinta ronda donde todo cambió. Laura recibió la instrucción de salir a la calle con la cámara del celular encendida y caminar hasta llegar a un lugar con tumbas. Ella se rió porque vivíamos cerca de un panteón municipal y dijo que seguro era coincidencia. Yo me puse nerviosa. Traté de convencerla de que no lo hiciera, pero ella estaba decidida. Salimos juntas a la calle. Ya era pasada la medianoche. El ambiente estaba húmedo y la brisa fría nos calaba en los huesos. Caminamos hasta el panteón, que a esas horas estaba cerrado, pero el juego le pedía a Laura que entrara. El chat se llenó de mensajes animándola, algunos de burla, otros insistiendo. Yo quería salir de ahí, pero ella me dijo que no fuera aguafiestas y que si llegaba a cumplir la misión nos darían dinero. Trepó la barda con una facilidad que me sorprendió y yo, aterrada, la seguí. Adentro el silencio era pesado. Apenas se escuchaba el zumbido de los insectos y nuestras pisadas sobre la grava. Laura transmitía todo con su celular y en la pantalla aparecían emojis y comentarios que la alentaban. En un momento el sistema mandó un mensaje: camina hasta la tumba más grande y espera. Lo hicimos, aunque mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Cuando llegamos frente a una cruz enorme, la cámara de Laura empezó a fallar. La imagen se distorsionaba y se veía una silueta oscura al fondo. Pensé que era una estatua, pero al alzar la vista lo vi claramente. Un hombre montado en un caballo negro inmóvil observándonos. Laura dijo que seguro era un actor del juego, alguien contratado para asustarnos. Yo no estaba tan segura.
El jinete levantó la mano lentamente y señaló hacia nosotros. En ese momento el celular de Laura se apagó de golpe y el mío también, como si la batería hubiera muerto al mismo tiempo. El panteón se quedó completamente a oscuras y escuchamos un relincho tan fuerte que parecía provenir de todas partes. Intentamos correr hacia la barda, pero el camino parecía interminable, como si no pudiéramos encontrar la salida. Laura empezó a reír nerviosa, decía que era parte del juego, que en cualquier momento alguien aparecería a darnos un premio. Yo estaba llorando, temblando, rogándole que saliéramos de ahí. Fue entonces cuando un mensaje apareció en mi celular, aunque estaba apagado. Ya elegimos quién se queda y quién se va. La pantalla brillaba con esas letras rojas que me hicieron sentir un escalofrío mortal. Miré a mi amiga y ella también había recibido el mismo mensaje. El relincho volvió a sonar más cerca, y la silueta del charro negro apareció entre las tumbas, avanzando lentamente hacia nosotras. Laura seguía convencida de que era parte del juego, así que lo enfrentó. Levantó la cámara como si quisiera grabarlo. Yo me quedé paralizada. Apenas podía mover los labios para rezar. En ese instante sentí que algo me jalaba hacia atrás, un viento helado que me empujaba. El jinete se detuvo, giró su rostro hacia mí, y sus ojos brillaron como carbones encendidos. No me habló, solo inclinó la cabeza y de su mano cayó una moneda negra que retumbó contra la tierra seca. Laura se agachó para recogerla y al tocarla gritó con un dolor que me heló el alma. Yo corrí sin mirar atrás, trepé como pude la barda y salí del panteón, con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo tan rápido que pensé que iba a morir en ese instante. Cuando logré llegar a la calle volteé, y Laura ya no estaba. La llamé una y otra vez, pero no respondió. Regresé a mi departamento sin recordar cómo, y cuando por fin encendí mi celular lo primero que apareció fue la transmisión en vivo del juego, con cientos de comentarios diciendo, «Ella ya fue elegida. Desde esa noche no he vuelto a ver a mi amiga y nadie sabe de ella. La policía dice que seguramente se fue de viaje o se escondió, pero yo sé la verdad. Ella se quedó ahí, con él. Y lo más aterrador es que cada madrugada recibo un mensaje en mi celular que dice, «Tú todavía tienes una deuda pendiente». Desde esa madrugada en que corrí sola del panteón con los gritos de Laura todavía rebotando en mis oídos, mi vida se volvió una espiral descendente de miedo y sospecha. Al día siguiente intenté convencerme de que todo había sido una mala broma, un montaje enfermizo del juego secreto que alguien en la Deep Web había diseñado para manipularnos. Pero el vacío que dejó Laura fue demasiado real. Nadie volvió a verla. Su celular quedó inactivo, sus redes sociales congeladas, y cuando fui a la policía a denunciar su desaparición me miraron con indiferencia, como si fuera otra de esas chicas que deciden huir por su cuenta. Yo no podía contarles la verdad, cómo explicar que un jinete oscuro había aparecido en un panteón y que ella había desaparecido después de tocar una moneda negra. Me habrían tomado por loca, y quizá tenían razón, porque cada vez más yo misma dudaba de lo que vi aquella noche. Sin embargo, las pruebas me perseguían. Cada madrugada a la misma hora mi celular vibraba aunque estuviera apagado y mostraba un mensaje en letras rojas. «Tú todavía tienes una deuda pendiente». La primera vez grité de pánico y lancé el teléfono contra la pared, pero al día siguiente lo encontré intacto sobre mi mesa de noche, funcionando perfectamente con el mismo mensaje parpadeando en la pantalla. Intenté cambiar de número, compré un aparato nuevo, incluso borré todas mis cuentas de correo y redes, pero el mensaje seguía llegando sin importar lo que hiciera. Era como si alguien o algo se asegurara de recordarme que aún me faltaba pagar. Las pesadillas se volvieron constantes. Soñaba con Laura atrapada en un espacio sin paredes, sentada sobre tierra húmeda, con los ojos en blanco y la moneda negra brillando en su mano. Me pedía ayuda, pero cada vez que intentaba acercarme el relincho de un caballo resonaba, y el charro negro aparecía detrás de ella, sujetándola por los hombros. En esos sueños él siempre me miraba directamente a mí, como si supiera que yo estaba ahí espiando, y con un gesto de su mano me recordaba que mi turno se acercaba. Despertaba empapada en sudor, con el corazón a punto de reventar, y lo peor era que muchas veces encontraba tierra esparcida sobre mis sábanas, como si realmente hubiera estado en ese lugar. Decidí investigar por mi cuenta. Me metí en foros ocultos, en grupos de la Dark Web, buscando cualquier referencia al juego secreto. Lo que encontré me heló la sangre, testimonios de personas en distintos países que hablaban de amigos o familiares desaparecidos después de participar, relatos confusos de retos que terminaban en violencia real, y en todos los casos se repetía la figura de un hombre vestido de negro montado en un caballo. Algunos lo llamaban el juez, otros el cobrador, pero en México siempre aparecía con el mismo nombre, el charro negro.
Me quedé mirando esas palabras durante horas, como si fueran la confirmación de que no estaba loca, de que lo que vi en el panteón no había sido una alucinación. Mientras más leía, más entendía que estaba atrapada. El juego no era un simple entretenimiento, era una especie de ritual digital disfrazado de diversión. Al aceptar los retos abrías una puerta, y cada nivel te acercaba más a entregar algo de ti, hasta que llegaba el momento en que uno debía quedarse y otro salir. Laura se quedó, y yo seguía en la lista. La prueba más clara llegó una noche cuando, cansada de tanto insomnio, decidí quedarme dormida en el sofá con la televisión encendida. De pronto la pantalla cambió sola a una transmisión en vivo del mismo panteón, con la cámara recorriendo las tumbas hasta detenerse en la cruz donde había visto al charro. Ahí estaba Laura, arrodillada, inmóvil, con el cabello revuelto y la mirada perdida. Y junto a ella, apoyado en la montura de su caballo, el charro negro mirándome a través de la pantalla. Grité y traté de apagar la televisión, pero no respondió. El relincho del caballo retumbó en la sala, como si estuviera dentro de mi departamento. Corrí al cuarto, pero al cerrar la puerta vi sobre mi cama la misma moneda que Laura había recogido aquella noche. El metal negro brillaba en la penumbra, y al tocarla un dolor punzante recorrió mi brazo hasta el pecho. En ese instante escuché su voz, profunda y retumbante, que me susurraba: «Tú elegiste huir, pero siempre se paga». Tiré la moneda al piso, me tapé los oídos y lloré como una niña, porque entendí que mi escape solo había alargado lo inevitable. Durante días traté de aferrarme a la rutina para no enloquecer. Iba al trabajo, sonreía a mis compañeros, hablaba con mi familia como si nada pasara, pero por dentro me carcomía la certeza de que mi tiempo se acababa. En los reflejos de los vidrios de la oficina lo veía parado en la esquina. En los cristales de los autobuses su silueta se perfilaba nítida, y en los espejos del baño su mirada ardía detrás de la mía. Ya no era solo de noche, también de día me acompañaba, recordándome que la deuda seguía abierta. Un viernes por la noche, al regresar de la oficina, encontré la puerta de mi departamento entreabierta. El corazón se me paralizó. Entré despacio y todo parecía en orden, excepto por un detalle. En la mesa del comedor estaba el celular de Laura, encendido, con la cámara activa transmitiendo en directo hacia el mismo sitio del juego secreto. Me acerqué temblando y en la pantalla aparecía un mensaje: «Es tu turno». No tuve tiempo de reaccionar porque en ese momento escuché claramente el galope del caballo subiendo por las escaleras del edificio. Cada paso hacía vibrar las paredes y el suelo, y la lámpara del techo oscilaba como si un terremoto estuviera sacudiendo el lugar. Corrí al pasillo, pero estaba vacío. Solo se escuchaban los cascos cada vez más cerca, hasta que la figura del charro negro apareció al final, con el sombrero cubriéndole el rostro y la moneda brillando en su mano. No caminaba, se deslizaba, como si la oscuridad misma lo arrastrara hacia mí. Traté de cerrar la puerta de mi departamento, pero se detuvo sola a medio camino, y antes de que pudiera empujarla sentí un aire helado a mi espalda. Al girar lo vi dentro, imponente, tan cerca que podía oler la tierra húmeda y el azufre que emanaba. Me extendió la moneda y esta vez su voz resonó dentro de mi cabeza, no en mis oídos. «Nadie huye para siempre. Laura ya me pertenece. Ahora es tu decisión, pagar tú o entregar a otro». Mis piernas temblaban, el corazón me dolía de tan rápido que latía. Quise gritar que no quería nada, pero las palabras no salían. Solo pude mirar la moneda en su mano, negra, pesada, palpitando como si estuviera viva. En ese instante mi celular vibró de nuevo y en la pantalla apareció un nombre que me rompió, el de mi hermano menor. El juego me estaba obligando a elegir. No sé cuánto tiempo me quedé paralizada, con lágrimas corriéndome por el rostro. El charro negro seguía allí, inmóvil, esperando como si tuviera todo el tiempo del mundo. Al final cerré los ojos y negué con la cabeza. Sentí su respiración fría sobre mi cara y un murmullo que me heló los huesos. «Entonces prepárate». Cuando abrí los ojos ya no estaba, pero la moneda reposaba en mi mano cerrada. Desde esa noche no he dormido tranquila. Sé que lo que viene será peor, que la segunda parte del juego apenas comienza y que mi tiempo se acaba. Y lo más perturbador es que cada vez que despierto encuentro nuevas fotos en mi celular, imágenes mías durmiendo tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien estuviera parado justo al lado de mi cama. Me llamo Sergio, y siempre fui el tipo de persona que se enorgullecía de su disciplina y de su cabeza fría. Estudié ingeniería en ciberseguridad porque me fascinaba entender cómo funcionaban las redes, cómo se protegían los datos y cómo era posible blindar la información de millones de personas frente a criminales digitales. Mi vida entera estaba construida sobre la lógica, trabajo, proyectos, protocolos y una visión casi científica de todo. Nunca fui religioso,
Nunca creí en historias de fantasmas ni en supersticiones, porque siempre encontraba una explicación técnica o racional para cualquier cosa. Pero ahora, mientras escribo lo que me ocurrió, debo aceptar que hay cosas que ninguna fórmula puede explicar, porque lo que viví no se siente como un error de programación ni como un fallo del sistema, sino como algo más antiguo, más profundo, que se sirve de la tecnología para cazarnos. Todo comenzó como parte de mi tesis de maestría. Yo quería demostrar cómo los mercados ilegales en la dark web se sostenían en redes de cifrado imposibles de rastrear, y mi hipótesis era que el problema no era tanto el anonimato, sino la estructura misma de los servidores que funcionaban como colmenas. Mi idea era documentar con pruebas concretas cómo esas capas de seguridad se replicaban, cómo se escondían, y para eso me sumergí en espacios que la mayoría de los investigadores apenas rozan. Durante meses recopilé información, abrí túneles de acceso, construí mapas de conexiones, y cada vez me convencía más de que podía terminar mi investigación con datos nunca antes publicados. Me sentía orgulloso de estar cruzando esa frontera, aunque mis profesores me advertían que era peligroso. La primera vez que sentí que algo estaba mal fue cuando entré a un mercado que ofrecía experiencias espirituales. Pensé que era alguna estafa relacionada con drogas o rituales de iniciación, pero lo que vi fue distinto. Había una sección donde no vendían objetos físicos ni servicios, sino algo que llamaban contratos de almas. Era absurdo, ridículo, hasta cómico, pero lo perturbador fue que las fichas de esos contratos estaban organizadas como bases de datos serias, con nombres, fotografías y hasta fechas de adquisición. Lo tomé como un ejemplo perfecto para mi tesis y lo descargué, convencido de que era solo un montaje. No imaginaba que esa decisión iba a marcar mi vida para siempre. Cuando revisé esos archivos en mi computadora, uno de los primeros nombres que apareció fue el mío, completo, con dirección, fecha de nacimiento y hasta una foto mía en la graduación de la licenciatura. Se me heló la sangre. Cerré el archivo de golpe y traté de borrar todo, pero la computadora se bloqueó y en la pantalla apareció un mensaje en letras rojas. Ya no eres observador, ahora eres parte. La sensación que me invadió no la había experimentado nunca, ni siquiera en los momentos más estresantes de mi carrera. Era miedo puro, visceral, y lo peor es que no había explicación lógica que pudiera darme tranquilidad. A partir de esa noche empezaron las señales. El ventilador de mi departamento se encendía solo, las luces parpadeaban a las 3 de la mañana exactas, y en ocasiones escuchaba el sonido de cascos golpeando el piso del pasillo. Pensé que era mi mente jugando con mi estrés, pero cuando una madrugada abrí la puerta para comprobar de dónde venía el ruido lo vi. Al final del pasillo, parado bajo la tenue luz del foco, estaba un hombre vestido de negro, alto, con un sombrero ancho que le ocultaba el rostro. No me habló, solo levantó una moneda entre sus dedos y la dejó caer al piso. El sonido metálico retumbó en todo el edificio y después, como si se hubiera desvanecido en humo, desapareció. Yo quedé paralizado, con el corazón latiendo como un tambor, y esa fue la primera vez que entendí que el charro negro no era solo un mito de los pueblos, sino una presencia real que se había fijado en mí. Intenté convencerme de que eran alucinaciones. Me refugié en mi trabajo, pasaba horas frente a la computadora analizando datos para distraerme, pero cuanto más trataba de huir, más me atrapaba. Una tarde, al revisar los registros de los contratos descargados, noté que la base de datos seguía actualizándose sola, aunque yo estuviera desconectado. Cada línea añadida correspondía a alguien en México, y reconocí a varios, compañeros de la universidad, vecinos, incluso uno de mis profesores. Era como si la lista creciera con cada persona que, de alguna manera, se acercaba a la misma red que yo había tocado. El colmo fue cuando vi un nuevo registro con el nombre de mi madre. Ella nunca había usado una computadora en su vida, apenas sabía manejar el celular. Sin embargo, ahí estaba su nombre, su fecha de nacimiento y la dirección exacta de la casa donde aún vivía. Sentí que la garganta se me cerraba y la rabia me hizo golpear la mesa. Decidí que debía borrarlo todo, formatear discos, destruir la máquina si era necesario, pero cada intento fue inútil. Los archivos aparecían de nuevo intactos, y al final de la lista siempre estaba el mismo mensaje: el contrato se cumple cuando llegue el cobrador. Empecé a tener sueños recurrentes. En ellos caminaba por un campo árido, bajo un cielo gris sin sol, y a lo lejos escuchaba un caballo galopando. Siempre terminaba viendo la misma figura, un hombre enorme montado, con el sombrero negro y los ojos brillando como brasas. En ocasiones me ofrecía la moneda, en otras solo me observaba en silencio, pero lo constante era el sentimiento de que no podía escapar, de que mis pasos me llevaban siempre hacia él. Despertaba sudando con el cuerpo rígido,
y muchas veces encontraba tierra húmeda en mis zapatos, como si de verdad hubiera caminado por ese lugar. Decidí hablar con un colega, alguien en quien confiaba y que también trabajaba con seguridad en redes. Le conté lo que me pasaba, mostrándole incluso los archivos. Al principio se rió, pensó que era un virus diseñado para asustar, pero cuando vio su propio nombre aparecer en la base de datos, se quedó pálido. Intentó cerrar la computadora y en la pantalla apareció un nuevo mensaje. El contrato se replica en los testigos. Esa misma noche dejó de contestar mis llamadas y nunca más lo volví a ver en la oficina. Algunos dijeron que renunció de un día para otro, pero yo sé que algo más ocurrió, porque su nombre quedó marcado en la base de datos con la palabra cumplido. La paranoia comenzó a devorarme. Dejé de salir de noche. Cubría los espejos de mi departamento porque en más de una ocasión vi reflejado al charro negro observándome desde la esquina. Los cascos en el pasillo se hicieron más frecuentes, a veces acompañados de un silbido grave que se metía en mis huesos. No podía contárselo a nadie más, porque cada vez que alguien veía la información quedaba atrapado también. Era como un virus, pero uno que no se limitaba a la computadora, sino que se extendía a la vida real, a la sangre misma. Una noche, después de varios días sin dormir, encendí la computadora con la intención de destruirla de una vez por todas. Pero lo que apareció en la pantalla me detuvo. Era una transmisión en vivo desde el patio de la casa de mi madre. Reconocí las macetas, la silla de plástico donde ella solía sentarse a tomar café. Y ahí, en medio del patio, estaba el charro negro montado en su caballo, inmóvil, mirando hacia la cámara como si supiera que yo lo estaba observando. Mi madre salió en ese momento, tranquila, como si no viera nada, y él solo levantó una mano para señalarla. Grité, cerré la computadora, y salí corriendo rumbo a su casa, desesperado. Cuando llegué ella estaba bien, preparando la cena como si nada hubiera pasado. Le pregunté si había visto algo extraño, y me miró confundida. No quise asustarla, pero sentí un alivio momentáneo de verla a salvo. Sin embargo, al salir al patio encontré una herradura vieja, oxidada, justo en el centro. Nadie la había puesto ahí, y supe de inmediato que era otra señal. Desde entonces vivo con el miedo de que llegue el momento en que él reclame lo que según esa lista ya le pertenece. Cada noche los cascos suenan más cerca, cada vez los reflejos me muestran su silueta con más claridad, y aunque intento aferrarme a la lógica, a la idea de que todo esto debe tener una explicación técnica, en el fondo sé que ya es tarde. Lo que descargué no era un archivo común, era un contrato, y el cobrador está cada vez más cerca de tocar a mi puerta. Las noches siguientes a aquella transmisión desde el patio de mi madre fueron una tortura interminable. Cada vez que intentaba dormir escuchaba el galope del caballo alrededor de mi edificio. A veces incluso sentía cómo vibraban los vidrios de la ventana con el peso de los cascos golpeando el pavimento. No importaba si ponía música, si encendía todas las luces o si trataba de bloquearme con audífonos, el sonido seguía ahí como un recordatorio de que no había escapatoria. Me convencí de que la única manera de detenerlo era destruir la computadora. Así que un sábado, con toda la rabia que pude reunir, la levanté y la estampé contra el suelo una y otra vez, hasta que quedó hecha pedazos. El alivio me duró segundos porque cuando levanté la vista vi que la pantalla encendida seguía sobre mi escritorio intacta mostrando el mismo archivo con la lista interminable de nombres. Ahí estaba el mío, con un detalle nuevo al final de la línea, la palabra pronto. La paranoia comenzó a devorarme por completo. Evitaba ver espejos porque ya no me reflejaban solo a mí, sino también su figura, de pie detrás de mi hombro observando con paciencia. En el trabajo mis compañeros empezaron a notar que estaba distinto, ojeroso con los nervios de punta, y uno de ellos me preguntó si necesitaba ayuda. No quise hablar, pero esa misma tarde apareció su nombre en la lista, en la base de datos que nunca dejaba de actualizarse. Lo busqué después en la oficina y nadie sabía de él, como si nunca hubiera existido, como si el sistema mismo lo hubiera borrado de la realidad. Ahí entendí que no podía compartir mi carga con nadie más, porque hacerlo era condenarlos también. Una madrugada el sueño me venció sobre el escritorio y desperté con la sensación de que alguien respiraba sobre mi nuca. Abrí los ojos y lo vi. El charro negro estaba sentado frente a mí, enorme, ocupando toda la habitación. El sombrero le cubría el rostro, pero sus ojos rojos brillaban como carbones vivos en la penumbra. Tenía la moneda entre los dedos y la hacía girar con un movimiento lento y constante. El sonido metálico llenaba el cuarto, un clink clink que se me clavaba en el cráneo. No habló, pero en mi cabeza resonaron sus palabras graves como si nacieran dentro de mis huesos. El contrato se cumple con sangre, y la tuya ya está marcada.
Cuando parpadeé había desaparecido, pero en mi mano encontré la moneda, fría, pesada, con un olor a tierra húmeda que me revolvió el estómago. Desesperado decidí volver a los foros ocultos donde había comenzado todo. Necesitaba encontrar a alguien más que hubiera pasado por lo mismo. Después de horas de búsqueda encontré un hilo abandonado con pocos comentarios. Una persona describía haber visto la misma base de datos de contratos y haber recibido visitas del charro negro. Su última entrada decía: no intenten luchar, no intenten huir. Solo elijan bien a quién arrastrarán con ustedes, porque esa es la única salida. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran condenado a elegir entre mi propia alma o la de alguien más. El siguiente mensaje en mi computadora fue directo y cruel. Debes entregar otro nombre, de lo contrario tu madre pagará primero. El archivo que apareció junto a esa amenaza mostraba a mi madre en su cocina, grabada desde un ángulo imposible como si la cámara estuviera dentro de la pared. Me arrodillé frente a la pantalla suplicando, llorando, diciendo que yo aceptaba lo que fuera, que no la tocaran. La respuesta fue inmediata: entrega un nombre, o ella será marcada antes que tú. Sentí que mi cabeza iba a estallar. Pensé en compañeros de trabajo, en conocidos, en vecinos, y el solo hecho de considerar entregar a alguien más me llenaba de asco y de culpa. Pero la imagen de mi madre, tan frágil y ajena a todo esto, me quebraba por dentro. Decidí que debía ir a verla para protegerla. Esa noche conduje hasta su casa y me quedé vigilando desde la sala mientras ella dormía. Todo estaba en silencio hasta que, cerca de las 3 de la mañana, los perros de la colonia comenzaron a ladrar como locos. Salí al patio y lo vi otra vez, el charro negro montado en su caballo en la calle frente a la casa. No se movía, solo me observaba. Sentí que el aire se volvía pesado, como si todo el ambiente estuviera contaminado de su presencia. Levantó la mano y la moneda apareció en mi bolsillo sin que yo la hubiera tocado. Mi madre no se despertó, ni siquiera con el escándalo de los perros, como si estuviera sumida en un sueño imposible de interrumpir. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en quitarme la vida. Creía que si moría antes de entregar un nombre lo dejaría sin cumplir su contrato. Pero el miedo de que entonces él se llevara a mi madre me detuvo. Era una trampa perfecta. No había manera de escapar. Cada día el archivo se actualizaba con más detalles. Mi foto cambiaba. Mis ojos se veían más oscuros. Mi piel más gris. Como si me estuviera transformando poco a poco en lo que él quería. Una madrugada, agotado de tanto miedo, acepté abrir un nuevo archivo que había aparecido en la base de datos. Dentro había una lista de 5 nombres, todos conocidos míos. Al final, en letras que parecían escritas con sangre digital, aparecía la orden: elige uno, o ellos 5 serán reclamados. La pantalla mostraba imágenes de cada uno de ellos: un compañero de la universidad, una exnovia, un vecino, un primo lejano y mi propio reflejo. Era como si me obligara a decidir entre sacrificar a alguien más o condenarme a mí mismo. Cerré los ojos y lloré como nunca, incapaz de presionar una sola tecla. Fue entonces cuando lo escuché dentro de mi cuarto, el galope seco retumbando contra el suelo de concreto. Abrí los ojos y el charro estaba ahí, tan cerca que podía ver las costuras de su traje negro, tan impecable como si hubiera salido de la sombra misma. Extendió la moneda hacia mí y susurró: ya elegiste, la sangre se paga con sangre. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si un hierro candente me atravesara, y caí al suelo sin aire. La última imagen que recuerdo es la de sus ojos encendidos brillando sobre mí, y el eco de los cascos alejándose como si bajara por el pasillo. Desperté horas después en la sala de la casa de mi madre. Ella seguía durmiendo tranquila, sin saber nada de lo ocurrido, pero en mi bolsillo estaba la moneda, limpia, brillante como nueva. Encendí mi computadora para comprobar la lista y ahí estaba el detalle final junto a mi nombre: cumplido. Lo que significa no lo sé del todo. No sé si entregué a alguien sin darme cuenta, si mi alma ya fue reclamada, o si el contrato se cumplió de alguna manera que aún no comprendo. Lo único que sé es que desde esa noche, cada vez que me miro al espejo, mis ojos brillan un poco más rojos. Y en el silencio profundo de la madrugada escucho el relincho de un caballo que se acerca, recordándome que esto todavía no ha terminado. Me llamo Luis y cuando miro hacia atrás en mi vida me doy cuenta de que siempre estuve buscando sentirme parte de algo. Aunque fuera un grupo improvisado, una comunidad, una pandilla de amigos que compartieran las mismas obsesiones que yo. Nunca fui popular en la preparatoria, apenas si me juntaba con 2 o 3 compañeros que, como yo, preferían pasar el tiempo frente a una computadora que en fiestas o salidas sociales. Al llegar a la universidad, donde estudié ingeniería en informática, encontré un pequeño círculo de gente igual de obsesionada con los temas de la Deep Web, la criptografía y las historias de conspiraciones digitales.
Éramos un grupo de 5, y en nuestro aburrimiento de estudiantes con pocas emociones en la vida, comenzamos a empujarnos unos a otros a explorar más y más profundo como si fuera un deporte arriesgado. Mi vida en esa época era sencilla. Vivía en un pequeño cuarto rentado cerca del campus. Subsistía con lo poco que me mandaban mis padres desde Puebla y lo que ganaba arreglando laptops ajenas. No tenía novia, apenas un par de amigos de confianza, y mis noches las dedicaba a navegar en foros, a probar vulnerabilidades, a sentir que en el mundo digital podía ser alguien. Tenía esa mezcla de curiosidad y soberbia que te hace creer que eres invencible detrás de una pantalla. Pero la verdad es que no estábamos preparados para lo que íbamos a encontrar, ni mucho menos para lo que se nos iba a pegar como una sombra que ya nunca nos soltó. Una noche de viernes, aburridos y con cervezas baratas sobre la mesa de un departamento rentado por uno de nosotros, decidimos hacer una expedición. Nos conectamos todos al mismo tiempo con una red compartida y empezamos a seguir enlaces ocultos que habíamos coleccionado durante semanas. La idea era simple: explorar, documentar y divertirnos contando lo más raro que halláramos. Al principio era lo de siempre: foros de armas, venta de drogas, servicios turbios, pero después dimos con un enlace que tenía por título Mapa del Infierno. Nos reímos al verlo, pensando que sería algún sitio de creepypastas, pero al abrirlo sentimos algo distinto. La interfaz era rudimentaria, un mapa digital lleno de puntos rojos interconectados, y al hacer clic en cada punto se abría una transmisión en vivo. Las primeras transmisiones eran perturbadoras: habitaciones oscuras con personas atadas, cámaras fijas mostrando escenas que parecían sacadas de películas de terror. Algunos en el grupo decían que era actuado, que era snuff falso, que estaba montado para asustar. Yo también quise creerlo, hasta que en una de esas transmisiones vi un rostro que reconocí. Era Marcos, un chico que había sido nuestro compañero en la preparatoria. No podía confundirlo: el lunar en la mejilla, el cabello alborotado, la mirada desesperada. Estaba sentado en una silla, llorando y suplicando por ayuda, mirando directamente a la cámara. Se me heló la sangre y grité que apagáramos todo, pero los demás se quedaron petrificados. Uno de mis amigos dijo que seguramente era alguien parecido, que era imposible que fuera él. Sin embargo, yo sabía lo que vi. Cuando intentamos rastrear la transmisión para encontrar su ubicación, la dirección IP que nos devolvió nos dejó helados. Era la de nuestro propio departamento, el lugar donde estábamos reunidos. Pensamos que era un error, pero los números coincidían. En ese instante la pantalla se llenó de estática, y luego de un mensaje en letras blancas sobre negro: uno de ustedes ya está dentro. Todos nos levantamos de golpe, con el corazón acelerado, mirando alrededor como si alguien estuviera espiándonos. La sensación de ser observados era tan intensa que uno de mis amigos, Gerardo, cerró la computadora de golpe y dijo que no quería seguir, pero la imagen del rostro de Marcos seguía en mi cabeza, con sus ojos rojos de tanto llorar pidiendo ayuda. Esa noche cada uno se fue a su casa en silencio sin decir más. Intentamos actuar como si nada hubiera pasado, pero a partir de entonces las cosas se torcieron. Empezamos a recibir correos extraños desde direcciones imposibles, con archivos adjuntos que no nos atrevíamos a abrir. A mí me llegó una foto tomada desde la ventana de mi cuarto, mostrando mi cama y mi computadora. No había manera de que alguien hubiera tomado esa foto desde afuera. Estaba en un tercer piso y las cortinas siempre cerradas. La abrí en estado de shock, y en la esquina de la imagen se veía la silueta de un hombre alto de sombrero montado en un caballo negro mirando hacia adentro. Pensé que estaba alucinando, pero al mostrársela a los demás ninguno pudo negar lo evidente: el charro negro. Desde niños habíamos escuchado su leyenda contada por nuestros abuelos o vecinos: el hombre vestido de negro que se aparece a quienes buscan riquezas indebidas, que tienta a los ambiciosos y se lleva sus almas. Pero jamás pensé que esa historia tuviera relación con lo que vivíamos, y mucho menos que apareciera ligado a la tecnología. Y sin embargo ahí estaba, en una foto digital enviada a mi correo, como si quisiera dejar claro que nos había encontrado. Los días siguientes se volvieron un desfile de sucesos extraños. A uno de mis amigos lo encontraron inconsciente en su cuarto, con marcas en el cuerpo como si lo hubieran amarrado. Otro juraba escuchar cascos de caballo cada vez que caminaba solo por la calle de madrugada. Yo mismo soñaba cada noche con el mapa del infierno, con los puntos rojos expandiéndose hasta cubrir todo, mientras el charro negro aparecía sobre ellos como una sombra que señalaba siempre en mi dirección. Empecé a evitar a mis amigos porque sentía que entre nosotros mismos se había sembrado la desconfianza, como si cualquiera pudiera ser el siguiente en desaparecer.
Lo peor fue la noche en que nos reunimos de nuevo para decidir qué hacer. Estábamos los 4 que quedábamos, sentados en el mismo departamento donde comenzó todo. El ambiente era denso, nadie quería hablar, pero al fin Gerardo dijo que tal vez la única salida era hacer un trato. Nos burlamos, le gritamos que estaba loco, pero él insistió en que había leído en foros que el charro negro podía conceder favores si se le entregaba algo a cambio. La discusión subió de tono hasta que de pronto la computadora, que estaba apagada, se encendió sola y mostró la transmisión de Marcos otra vez. Esta vez no lloraba, estaba inmóvil, con los ojos en blanco, y detrás de él se veía claramente la figura del charro, quieto, esperando. El silencio fue insoportable, nadie se movía. Yo sentía el corazón en la garganta y las manos frías. Entonces en la pantalla apareció un nuevo mensaje. Uno de ustedes debe pagar esta noche. Fue ahí cuando comprendí que no era una amenaza abstracta, era una orden. Y lo peor fue darme cuenta de que todos pensábamos lo mismo, que mientras no fuéramos nosotros, quizá habría una oportunidad de escapar. Desde esa noche empecé a escuchar al charro negro más cerca, sus pasos, su respiración, su voz grave susurrándome que la deuda no tardaría en cobrarse. Y aunque trato de convencerme de que todo es parte de un juego retorcido de la Deep Web, en el fondo sé que hemos cruzado un límite del que ya no hay regreso. Y lo que se avecina en la siguiente noche será la decisión que ninguno de nosotros quiere tomar, pero que él ya ha dictado. La noche en que nos reunimos de nuevo después de aquel mensaje fue el principio del fin. Estábamos los 4, sentados en círculo, con la computadora encendida frente a nosotros como si fuera un altar. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero todos pensábamos lo mismo. Uno de nosotros debía pagar. La pantalla mostraba a Marcos inmóvil con los ojos vacíos, y detrás de él la silueta imponente del charro negro que parecía esperar nuestra decisión. El ambiente estaba cargado, el aire denso, cada respiración sonaba como un eco. El mensaje seguía allí, fijo, en letras blancas sobre el fondo negro. Uno de ustedes debe pagar esta noche. El primero en quebrarse fue Gerardo. Dijo que no quería morir, que él no había sido quien abrió el enlace, que en todo caso el responsable había sido yo porque fui el que insistió en rastrear la transmisión. Sus palabras se sintieron como un cuchillo en mi pecho, pero antes de que pudiera responder, la computadora comenzó a transmitir imágenes de cada uno de nosotros como si hubiera cámaras ocultas grabándonos desde distintos ángulos. Lo más perturbador fue que también aparecía una toma en la que se veía la puerta del departamento, y afuera, bajo la luz mortecina del foco, estaba el charro negro montado en su caballo, quieto, inmóvil, observando. El silencio se rompió con un golpe seco. La luz se apagó y el sonido de cascos resonó dentro del departamento, fuerte, rítmico, como si un caballo caminara en círculos alrededor de nosotros. La computadora seguía encendida aunque todo lo demás estaba en penumbras, y el mensaje cambió: elijan ahora. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Uno de mis amigos, Ernesto, se levantó y gritó que no iba a ser parte de eso, que prefería enfrentar lo que fuera, pero apenas dio un paso hacia la puerta, algo invisible lo derribó al suelo. Cayó con un grito y comenzó a arrastrarse como si lo estuvieran jalando por los pies. Corrimos a ayudarlo, pero cuando lo alcanzamos sus ojos ya estaban en blanco y un olor a azufre impregnaba el aire. Lo soltamos del miedo y en cuestión de segundos desapareció frente a nosotros como si se lo hubieran tragado las sombras. La computadora marcó su nombre en la lista con la palabra cumplido. Nos quedamos petrificados, sin poder creerlo, con los oídos aún vibrando por el eco del relincho que sonó justo después. Nadie habló por varios minutos. Sabíamos que no era casualidad, que la elección no estaba en nuestras manos, que él ya había decidido. Sin embargo, los 3 que quedábamos seguimos intentando convencernos de que podíamos escapar. En los días siguientes todo empeoró. Yo apenas podía dormir y cuando lo hacía soñaba con Marcos y con Ernesto sentados frente a una mesa de piedra, ambos inmóviles con la piel pálida y las monedas negras en las manos. A mi alrededor escuchaba el galope cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Uno de los otros, Jorge, me llamó una madrugada aterrado porque decía que el charro estaba parado en la entrada de su casa y que no podía moverse ni siquiera para respirar. Lo escuché llorar al teléfono hasta que la llamada se cortó. Nunca más volvió a contestar. El archivo de la computadora lo confirmó. Cumplido. Solo quedábamos Gerardo y yo. Nos veíamos de vez en cuando, pero nuestra relación estaba destrozada. Ya no confiábamos el uno en el otro. Cada conversación era un reproche, un intento de culpar al otro por lo que había pasado. Una noche, mientras discutíamos en su departamento, las luces parpadearon y apareció de nuevo la transmisión. Esta vez no era Marcos, ni Ernesto, ni Jorge. Era Gerardo sentado en la misma silla en la que habíamos visto a Marcos la primera vez, con los ojos vacíos y la moneda en su mano.
y detrás de él el charro negro mirándome, directamente a mí, como si me estuviera esperando. Gerardo gritó, trató de huir, pero antes de que pudiera dar 2 pasos la puerta se cerró de golpe y el sonido de cascos retumbó en el pasillo. Yo me quedé paralizado, incapaz de moverme, viendo cómo la figura de mi amigo era absorbida por la pantalla hasta desaparecer. El archivo cambió otra vez. Cumplido. En ese momento entendí que yo era el último, que ya no quedaba nadie más entre él y yo. Desde entonces vivo con la certeza de que mi turno está marcado. Cada noche el sonido de los cascos se acerca más. A veces escucho el resoplar del caballo junto a mi ventana. A veces lo veo parado en las esquinas de las calles vacías, observándome en silencio. La moneda apareció en mi bolsillo hace 3 días, fría, pesada, como si quisiera recordarme que ya no tengo elección. He intentado deshacerme de ella, arrojarla a la basura, al drenaje, pero siempre regresa a mi mesa, brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Anoche soñé que estaba sentado frente a esa mesa de piedra junto a mis amigos, todos inmóviles, con las monedas en la mano, y al otro lado él, imponente, con los ojos encendidos y la voz grave que retumbó dentro de mí. El contrato se cumple esta noche. Desperté empapado en sudor, con el corazón acelerado y la moneda apretada en mi puño cerrado. Sé que cuando oscurezca volverá, que los cascos resonarán en mi puerta, y que esta vez no habrá nadie más a quien arrastrar antes que a mí. Lo que más me aterra no es morir, ni siquiera que mi alma sea reclamada, sino la idea de que mi historia termine igual que la de Marcos, Ernesto, Jorge y Gerardo, atrapado en una transmisión eterna, mi rostro vacío, mi cuerpo sentado frente a una cámara, mientras otros en su curiosidad insensata, abren ese maldito mapa del infierno y me ven ahí, suplicando en silencio, porque sé que esa será mi condena, convertirme en un punto rojo más, esperando a que alguien como yo lo hice cometa el error de mirar. Me llamo Omar, y si alguien me hubiera dicho hace un año que terminaría contando esto, lo habría tomado como una exageración o como una broma pesada. Yo no soy alguien que se mete en cosas raras por gusto. Toda mi vida he sido reservado, un hombre de costumbres tranquilas, de rutinas simples. Trabajo como velador en una empresa de transporte de carga en la Ciudad de México, un empleo que no es glamuroso, pero me permite pagar la renta, ayudar a mi padre enfermo y sobrevivir. Paso mis noches vigilando patios oscuros, rodeado de tráileres estacionados y de silencio interrumpido solo por motores lejanos. No soy universitario ni ingeniero en sistemas como otros que se creen expertos en estas cosas. Yo nunca busqué más de lo que necesitaba, aunque la verdad es que la soledad de mis turnos me fue empujando a buscar distracciones. De tanto pasar noches frente a la computadora, esperando que amaneciera, terminé explorando más de lo que debía. Primero eran foros, luego páginas de apuestas, y finalmente me topé con conversaciones sobre la Deep Web. Siempre me pareció una exageración de película, pero la curiosidad y el aburrimiento me ganaron. Uno de los choferes con los que trabajaba me pasó un programa para conectarme y me advirtió: solo mira, no te metas, porque esa madre te agarra y ya no te suelta. Yo me reí, pensé que hablaba de virus o de estafas, no de algo real, pero sus palabras me persiguieron, porque desde el primer momento en que entré, sentí que había cruzado una frontera invisible. La primera vez que accedí lo hice solo para matar el tiempo. Navegué por páginas que parecían abandonadas, con códigos extraños y menús vacíos. En una de ellas apareció un enlace titulado El Club de la Medianoche. Era una sala de video que pedía activar la cámara para entrar. Dudé unos segundos, pero al final lo hice. Al principio vi a varias personas con máscaras, todas transmitiendo desde lugares distintos, cuartos oscuros, sótanos, algunos con luces parpadeantes. Pensé que era algún tipo de chat bizarro, hasta que la pantalla principal cambió y vi mi propio cuarto proyectado, pero desde un ángulo imposible, como si hubiera una cámara detrás de mí. Me volteé de inmediato, pero no había nada. El miedo me paralizó, aunque no me atreví a cerrar el navegador. En el chat del club comenzaron a escribirme: «Bienvenido, Omar». Me quedé helado porque nunca había dado mi nombre real. Traté de salir, pero el cursor no respondía. La transmisión cambió y me mostró durmiendo en mi cama, con la sábana enrollada y la boca entreabierta. Era yo sin duda, pero la imagen era en tiempo real. Lo más aterrador fue que en la esquina del cuarto aparecía un hombre de sombrero, de pie, mirándome mientras dormía. Grité y cerré la laptop de golpe. Me tomó varios minutos recuperar el aire. Esa fue la primera vez que lo vi, y aunque quise convencerme de que era un truco, por dentro sabía que no había explicación lógica. El charro negro me estaba observando. Durante los siguientes días intenté seguir con mi vida normal,
pero nada volvió a sentirse igual. Cada noche, justo a las 3 de la mañana, escuchaba un caballo relinchar en la calle desierta. Los perros de la colonia ladraban con desesperación, y yo me asomaba por la ventana sin encontrar nada, solo sombras largas proyectadas por los postes de luz. A veces, al caminar por el patio de la empresa, sentía un galope que retumbaba en el concreto, aunque no había nada alrededor. Se lo conté a mi compañero de turno y me dijo que seguramente era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Yo asentí, pero por dentro recordaba las historias de mi abuela, que hablaba del charro negro como un cobrador de almas, un hombre que se aparece a los que buscan lo prohibido o a quienes tienen deudas que no pueden pagar. La confirmación llegó cuando recibí un paquete en la caseta de vigilancia sin remitente. Era una pequeña caja negra, y dentro había una moneda grande oscura, con la figura de un caballo grabada en relieve. Al tocarla me recorrió un escalofrío tan fuerte que tuve que sentarme. En el reverso había una inscripción apenas visible: cuando el contador llegue a 0 serás mío. No entendía a qué se refería hasta que esa misma noche, al encender la computadora, apareció un reloj digital en la pantalla, marcando una cuenta regresiva. Empezaba en 72 horas. No importaba que formateara el disco, que apagara el internet, que destruyera cables. El reloj seguía allí, implacable, avanzando segundo a segundo. El primer día me negué a creerlo. Pensé que era un virus, un montaje, una coincidencia. Pero al segundo día las cosas cambiaron. Soñé que caminaba por una carretera oscura y desierta. A lo lejos escuchaba un caballo acercarse. De pronto lo vi, un hombre enorme, vestido de charro, montado en un animal negro como la noche, con los ojos encendidos en rojo. No me habló, pero me tendió la mano como invitándome a subir. Me desperté empapado en sudor, y al mirar la computadora vi que el contador había disminuido de golpe, como si mi sueño hubiera acelerado el proceso. Ya no quedaban 48 horas, sino 24. Entré en pánico, llamé a mi amigo el chofer, el que me había dado el acceso a la Deep Web. Le conté lo que me pasaba, pero me colgó al instante, diciéndome que no lo buscara nunca más. Intenté desconectarme de todo, pero los mensajes no paraban. Cada vez que abría el celular aparecía el mismo texto: te estamos observando. Una madrugada incluso recibí una foto de mi padre dormido en su cama, tomada desde dentro de su cuarto. Eso me quebró, porque entendí que no era solo yo el que estaba en juego, sino también él. Cuando el contador llegó a la última hora, la computadora mostró una ventana de video. Era mi cuarto, otra vez, visto desde arriba. Yo mismo estaba en la imagen, sentado frente al monitor con el rostro desencajado, y en la esquina de la habitación, el charro negro de pie con la moneda en la mano observándome. No sé cuánto tiempo pasé viendo esa escena repetida como un espejo maldito. Lo único que sé es que al terminar el conteo apareció un último mensaje: ya no eres dueño de tu destino, mañana vendré por ti. Desde ese momento el sonido de cascos se escucha cada vez más fuerte, como si el caballo estuviera a pocos metros de la puerta de mi cuarto. He intentado no dormir, pero el cansancio me vence. Cada vez que cierro los ojos sueño con la carretera y con él acercándose. Y lo peor es que sé que la segunda parte de esta historia no será un sueño ni un juego digital, será la llegada inevitable del charro negro para cobrar lo que ahora sé que le pertenece. La última vez que vi el contador en la pantalla marcaba 0 y desde entonces todo en mi vida cambió. No sé si fue casualidad, si fue un aviso o si en ese mismo instante crucé a un lugar del que ya no hay regreso. Esa madrugada el monitor se apagó de golpe, las luces del cuarto parpadearon y el sonido de los cascos de caballo retumbó justo afuera de mi puerta, como si alguien estuviera galopando en un círculo cerrado esperando a que me levantara para abrir. Me quedé paralizado sentado en la silla con la moneda negra en la mano, tan fría que parecía absorberme el calor del cuerpo. Quise gritar, pero la garganta no me respondió. Lo único que logré fue quedarme mirando la puerta temblando, convencido de que en cualquier momento iba a abrirse sola. El silencio que vino después fue peor que el ruido. Afuera no se escuchaba ni un coche, ni un perro, ni un pájaro. Nada. Solo mi respiración agitada. Me levanté despacio y revisé por la mirilla, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Pensé que estaba perdiendo la razón, que todo había sido un juego de mi mente sugestionada, hasta que me giré y lo vi reflejado en el cristal de la ventana, el charro negro de pie inmenso con los ojos rojos brillando en la penumbra. Me giré de inmediato, pero dentro del cuarto no había nada. Ese fue el primer aviso de que lo real y lo irreal ya no tenían fronteras para mí. Al amanecer decidí huir. Tomé mis cosas, guardé la laptop rota, agarré la cartera de mi padre y lo llevé conmigo a un hotel barato en otra colonia. Quería alejarlo de la casa, protegerlo de lo que fuera que me estaba siguiendo.
Pero al llegar y encender la televisión para distraernos, el aparato cambió solo de canal. Lo que apareció en la pantalla nos heló la sangre. Una transmisión en vivo de la habitación del hotel mostrando a mi padre y a mí sentados en la cama. Era el mismo ángulo en el que estábamos en ese momento. Mi padre gritó, se levantó y quiso romper el aparato, pero antes de que pudiera hacerlo apareció un mensaje en letras rojas. Él ya está marcado también. Esa noche no pude dormir. Mi padre se quedó profundamente dormido como si algo lo hubiera sedado, y yo me quedé vigilando, caminando de un lado a otro esperando el sonido de los cascos. No tardó mucho en llegar. Primero un galope lejano, luego un relincho seco que hizo vibrar los vidrios de la ventana, hasta que la silueta de un caballo se dibujó en la cortina como si la sombra viniera de una lámpara gigante afuera. Me armé de valor y abrí la ventana, y ahí estaba, el charro negro montado en su bestia, inmóvil, mirándome con esos ojos incandescentes que parecían taladrar el alma. No habló, no se movió, solo levantó la mano y señaló a mi padre, que dormía a mi espalda. Sentí un impulso irrefrenable de gritarle que me llevara a mí, que no lo tocara. Cerré la ventana de golpe y me arrodillé junto a mi padre, sacudiéndolo para despertarlo. No abrió los ojos. Lo empujé, lo grité, lo abofeteé, pero seguía dormido, respirando profundo como si nada pudiera sacarlo de ese trance. Fue en ese momento cuando entendí que yo ya no tenía control, que el charro negro había decidido y que solo me estaba dando la ilusión de poder elegir. Al día siguiente volví a mi trabajo en la empresa de transporte. No podía dar explicaciones, pero tampoco podía perderme. Estaba paranoico, mirando hacia todos lados, convencido de que cualquiera podía ser una cámara disfrazada. Esa madrugada, mientras recorría el patio, escuché el galope de un caballo resonando en el concreto. Creí que era un eco de mi mente hasta que vi las huellas frescas en el suelo, marcadas en el polvo entre los tráileres, huellas enormes como si un animal de otro tiempo hubiera pasado por ahí. Me agaché a tocarlas y sentí que la tierra estaba caliente como si hubiera sido quemada. Levanté la vista y lo vi al final del patio sobre su caballo esperando. El miedo fue tan grande que corrí a la caseta, cerré la puerta y recé, algo que no hacía desde niño. Las siguientes noches fueron peores. El charro empezó a aparecer en mis sueños con más claridad. Yo caminaba por carreteras desiertas y él se acercaba cada vez más, ofreciéndome la moneda. A veces me decía con esa voz profunda, no puedes salvarlo a él, solo puedes decidir cuándo vienes tú. Y cada vez que despertaba encontraba la moneda sobre mi pecho aunque la hubiera dejado en otro lugar. Una madrugada desperté con la palma sangrando. La moneda estaba apretada en mi mano tan fuerte que me había cortado la piel. Lo más aterrador ocurrió la última vez que vi a mi padre. Habíamos vuelto a la casa porque él insistía en que no podíamos seguir gastando en hoteles. Estábamos cenando cuando escuchamos un relincho tan fuerte que los platos vibraron sobre la mesa. La luz se apagó y la puerta se abrió sola, dejando entrar un aire helado. Afuera no había nadie, pero los cascos resonaban justo frente a la entrada. Mi padre se levantó para cerrar la puerta, y en ese momento lo vi. El charro negro estaba de pie en el umbral, más alto que nunca, con la moneda brillando en su mano. Mi padre no lo veía, o fingía no verlo, pero yo sí, y sentí que el corazón se me detenía. Él extendió la moneda hacia mí, y por primera vez habló en voz alta, con un tono grave que llenó toda la casa. La deuda ya no es tuya solamente. Decide ahora, o será él. Me quedé paralizado, mirando a mi padre que me pedía que cerrara la puerta sin imaginar lo que estaba pasando. Lloré, supliqué, grité que me llevara a mí, pero el charro solo dejó caer la moneda al suelo. Al tocar la tierra, el sonido metálico retumbó como un trueno. Mi padre cayó al piso inconsciente, con los ojos en blanco. Lo abracé, lo sacudí, pero no reaccionó. Cuando volví la vista hacia la puerta, el charro ya no estaba. Solo quedaba la moneda girando lentamente, hasta quedar quieta. Mi padre murió esa misma noche en el hospital. El diagnóstico fue un infarto fulminante. Pero yo sé que no fue eso. Yo lo vi, yo sé que fue el charro quien lo reclamó. Desde entonces cargo con la culpa, porque aunque intenté salvarlo, en el fondo siento que fue mi curiosidad la que lo arrastró a ese destino. La moneda sigue conmigo. La guardo aunque cada vez que la toco escucho un galope lejano que se acerca más y más. Ahora vivo esperando el final. Sé que tarde o temprano vendrá por mí también. Lo escucho en mis sueños, lo huelo en la tierra húmeda que a veces aparece en mis zapatos al despertar, lo veo en cada sombra que se estira más de lo normal. La última vez que me miré en el espejo no vi mis propios ojos, sino dos brasas rojas que ardían con paciencia. El charro negro ya no necesita aparecer frente a mí para recordármelo. Estoy marcado, y cuando él decida yo también seré suyo. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte,
dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.